Tenía 15 años cuando mi madre, Alison, me sentó a la mesa de la cocina un jueves después de la escuela y me dijo que tenía que irme de la casa para el final de la semana. No porque yo hubiera hecho algo, no porque estuviera en problemas, sino porque mi padrastro, Reginald, finalmente la había convencido de que yo era la razón por la que su matrimonio se estaba desmoronando. Permítanme retroceder. Reginald se casó con Alison cuando yo tenía 7 años. Él tenía su propio hijo, Christopher, que era un año mayor que yo. Desde el primer día, Reginald dejó claro que estaba Christopher y luego estaba yo. Christopher se quedaba con la habitación más grande. Yo recibía lo que sobraba y se suponía que debía estar agradecido por ello. Alison nunca se opuso, ni una sola vez. Me decía cosas como: bueno, Reginald es quien paga las cuentas, así que tenemos que mantener la paz. O, Christopher ha pasado por mucho con el divorcio, así que ten paciencia. 8 años de tener paciencia. 8 años de escuchar a Reginald decirle a Alison en la cena que yo era la razón por la que el dinero escaseaba. Que si fueran solo ellos tres, las cosas serían más fáciles. Que yo le recordaba a mi padre biológico, y eso no era un cumplido. Mi verdadero padre, Earl, se fue cuando yo tenía 2 años. Sin contacto, sin manutención, nada. Así que Reginald interviniera se suponía que era este gran acto generoso por el cual debería pasar toda mi vida agradecido. Y Alison se creyó eso por completo. En cada discusión que tenían, Reginald volvía a centrar el tema en mí. Si la cuenta de la luz era alta, era por mi culpa. Si Christopher se portaba mal en la escuela, era porque yo era una mala influencia. Si Alison estaba estresada, era porque cargaba con el peso de criar al hijo de otro. Lo dijo tantas veces y tan consistentemente que, eventualmente, Alison simplemente empezó a estar de acuerdo. No de la noche a la mañana, sino gradualmente. De la misma forma en que una persona deja de notar una grieta en la pared hasta que toda la estructura se parte. Así que cuando me dijo que tenía hasta el viernes, le pregunté a dónde se suponía que debía ir. Dijo que su hermana Caitlin había aceptado recibirme temporalmente. Lo temporal se convirtió en 3 años. La tía Caitlin fue bastante decente al principio. Me dejó dormir en su sótano. Me alimentó. Se aseguró de que fuera a la escuela. Pero Caitlin tenía su propia hija, Ruby, que tenía 13 años en ese momento. Y Ruby dejó muy claro que no me quería allí. Ruby les decía a sus amigos que yo era básicamente un caso de caridad. Caitlin empezó a reflejar esa energía después de unos 6 meses. Me recordaba que le estaba haciendo un favor a Alison y que más me valía no causar problemas. Para cuando cumplí 17 años, Caitlin me dijo que ya había cumplido con su parte y que yo necesitaba resolver mis siguientes pasos porque Ruby estaba creciendo y necesitaba más espacio. Conseguí un trabajo en un almacén el verano que cumplí 17. Ahorré cada cheque. Encontré una habitación para alquilar de un hombre mayor que no hacía demasiadas preguntas siempre que pagara a tiempo. Terminé la preparatoria trabajando 30 horas a la semana. Y aquí está lo que la gente necesita entender sobre mí. No hice nada de eso porque fuera algún tipo de héroe resiliente. Lo hice porque estaba furioso. Cada mañana me despertaba enojado. Guardaba una lista en mi teléfono de cosas específicas que Reginald me decía, fechas específicas, momentos específicos. La vez que dijo en la cena de acción de gracias frente a todos que la vida de Alison habría sido mejor si Earl se me hubiera llevado con él. La vez que Christopher rompió la ventana trasera jugando y Reginald le dijo a Alison que fui yo. La vez que Caitlin llamó a Alison por altavoz y escuché a mi propia madre decir, bueno, al menos ahora es problema tuyo. Finalmente puedo respirar. Ahora tengo 25 años. Pasé 10 años construyendo una vida específicamente para que, cuando llegara este momento, estuviera listo. Trabajo en logística. Nada glamuroso, pero soy estable. Tengo mi propio apartamento. Tengo ahorros. Encontré un propósito en la información. Porque durante los últimos 4 años, he estado siguiendo discretamente el rastro de mi familia. No acosándolos, solo prestando atención. Las redes sociales son una mina de oro cuando la gente piensa que te has ido para siempre. Christopher lo publica todo. Ruby lo publica todo. Caitlin todavía tiene un perfil público. Y Alison, que me bloqueó en todo cuando tenía 16 años, aparentemente me desbloqueó hace unos 2 años. Probablemente porque asumió que yo nunca me daría cuenta o no me importaría. Hace 3 meses. Me enteré por las publicaciones de Christopher que Reginald cumplía 60 años y la familia le estaba organizando una gran fiesta en un salón alquilado. Christopher etiquetó el lugar, publicó la fecha, incluso publicó sobre el catering. Así que me presenté. Llevaba un traje decente. Entré por la puerta principal y las reacciones fueron inmediatas. Alison agarró su bolso y lo acercó a su cuerpo como si yo estuviera allí para robarle. Caitlin empezó a decirle a la gente cerca de ella que yo no tenía derecho a estar allí.
Ruby de hecho se rió e hizo un comentario sobre la alcantarilla. Un camarero se me acercó y me dijo que le habían ordenado no servirme. Reginald estaba cerca de la mesa del pastel con una expresión en su rostro como si estuviera calculando si hacer una escena o fingir que yo no existía. No les dije nada a ninguno de ellos. Caminé directamente hacia la mesa del pastel, saqué una carta doblada escrita a mano de mi chaqueta, la coloqué justo al lado del pastel y salí. Todo tomó tal vez 4 minutos. Me subí a mi auto y conduje a casa. 20 minutos después, mi teléfono empezó a explotar. Llamadas perdidas de Allison, de Christopher, de un número que no reconocía que resultó ser Caitlin usando el teléfono de otra persona ya que yo la tenía bloqueada. Mensajes de voz que iban desde gritos hasta llantos y súplicas para que devolviera la llamada. Mensajes de texto de Christopher que solo decían, ¿qué es esto? Y luego, necesitamos hablar ahora. Devuélveme la llamada. No he respondido a ninguno de ellos y no voy a explicar qué había en esa carta en esta publicación porque, honestamente, las consecuencias aún se están desarrollando y necesito ser cuidadoso. Pero diré esto, esa carta contiene información específica y verificada sobre varios miembros de la familia que ninguno de ellos sabía que los otros estaban ocultando. Pasé 4 años recolectándola. Cada palabra en esa carta era verdad, y cada palabra fue elegida para causar el máximo daño a las personas que me desecharon como si no fuera nada. Actualizaré cuando las cosas se desarrollen más. En este momento, mi teléfono sigue sonando y no tengo la más mínima intención de contestar. Muy bien, necesito que todos entiendan el nivel de disciplina del que estamos hablando aquí. Este es un hombre de 25 años que pasó 10 años, una década entera, despertándose cada mañana y eligiendo canalizar la rabia pura en productividad. La mayoría de las personas que a los 15 años son expulsadas, y no digo esto por ser cruel, la mayoría cae en una espiral. Estadísticamente, eso es lo que sucede. Esta persona trabajó 30 horas a la semana mientras terminaba la escuela, ahorró dinero, alquiló una habitación, construyó una carrera y, simultáneamente, llevó a cabo una operación de inteligencia de 4 años sobre su propia familia usando nada más que publicaciones públicas de Instagram y una memoria a largo plazo. Esos son niveles de enfoque genuinamente aterradores. Y la entrada a la fiesta, entrar, usar un traje, no decir nada, colocar una carta junto a un pastel de cumpleaños e irse en 4 minutos. Eso no es solo venganza. Eso es un ataque quirúrgico. Sin gritos, sin confrontación, sin escenas, solo un trozo de papel doblado que convirtió cada teléfono de esa familia en una granada. El silencio es lo que lo hace devastador, porque estas personas pasaron 10 años asumiendo que él desapareció, asumiendo que estaba roto en alguna parte, asumiendo que se convirtió en nada. Y él entró luciendo mejor que la mitad de los invitados y soltó una bomba sin levantar la voz. Pero honestamente, el detalle que me destrozó fue que Allison agarrara su bolso. Su propio hijo biológico entra en una habitación después de años de ausencia. Y su primer instinto no es la culpa, no es el impacto, ni siquiera es la curiosidad. Es proteger su billetera. Eso te dice todo sobre cómo lo había reescrito a él en su mente. Él ya no era su hijo. Era una amenaza. Ella lo deshumanizó tan completamente que su presencia física activó una respuesta de miedo en lugar de una materna. Eso no es obra de Reginald. Es de él. Actualización 1. Muy bien. Muchos de ustedes han estado preguntando por la carta. Primero necesito explicar qué pasó después de la fiesta porque ahí es donde las cosas empezaron a moverse de formas que no esperaba del todo. Puse mi teléfono en silencio después de la fiesta y no lo revisé hasta el domingo por la mañana. 47 llamadas perdidas. Mensajes de Christopher que iban de confundido a furioso y casi suplicante. 3 mensajes de voz de Allison donde lloraba tan fuerte que apenas podía distinguir las palabras. Un texto largo de Ruby, quien consiguió mi número del teléfono de Christopher. La carta tenía 4 secciones. Cada una dirigida a una persona diferente. Explicaré las primeras 2 porque son las que ya detonaron. La sección 1 era sobre Reginald. Durante 3 años, observé las redes sociales de Christopher cuidadosamente. Christopher etiqueta ubicaciones, comparte historias, publica planes de fin de semana. Noté un patrón. Cada 2 fines de semana, Christopher publicaba desde la casa mencionando cómo su papá había salido a jugar golf o a pescar. Crucé esos fines de semana con una cuenta perteneciente a una mujer que encontré a través de las fotos etiquetadas de Reginald en un evento de trabajo. Ella publicaba en el mismo horario. Viajes de fin de semana, registros en restaurantes, siempre el mismo pueblo, las mismas fechas. Recopilé 18 meses de publicaciones coincidentes con capturas de pantalla y marcas de tiempo. La carta le expuso esto a Allison con suficiente detalle como para que Reginald no pudiera negarlo. La sección 2 era sobre Caitlin. Ella siempre hacía un gran alboroto sobre el sacrificio que hizo al acogerme, sobre cómo el dinero escaseaba. Pero Allison le había estado enviando dinero a Caitlin mensualmente para cubrir mis gastos.
Lo sé porque una vez Allison publicó una captura de pantalla en su historia de Instagram y no la recortó correctamente. La parte superior mostraba una notificación de una aplicación de pagos con el nombre de Caitlyn y una cantidad recurrente. Encontré 2 notificaciones más parcialmente visibles en historias destacadas guardadas. Misma cantidad, mismo destinatario. Caitlyn estaba recibiendo dinero y aún así me trataba como una carga. Seguía diciéndole a Ruby que yo era un caso de caridad. La carta lo dejó claro. El domingo por la mañana escuché los mensajes de voz. Allison lloraba en el primero, estaba enojada en el segundo, exigiendo saber de dónde saqué esta información, y en el tercero estaba apagada, diciendo que Reginald lo negaba todo y que necesitaba pruebas más allá de la carta. Yo esperaba eso. Reginald no se iba a doblegar porque un niño al que echó escribió acusaciones en un papel. Tenía una unidad USB con cada captura de pantalla organizada por fecha, lista desde hace 2 años. Pero no iba a entregarla todavía. Quería que Reginald se lo negara múltiples veces a la cara a Allison para que, cuando cayera la prueba, cada mentira quedara registrada. Aquí está la complicación que no planeé. Christopher me envió un mensaje el domingo por la tarde con un tono completamente diferente. Ya no estaba defendiendo a Reginald. Estaba preguntando si tenía pruebas sobre el dinero de Caitlyn porque Ruby lo había llamado gritando después de leer la carta. Ruby confrontó a Caitlyn esa noche y Caitlyn se encerró en su habitación. Ruby estaba furiosa con su propia madre porque durante 10 años creyó que yo era un peso muerto al que su familia le hizo un favor. Y ahora descubrió que a Caitlyn le pagaban y estuvo mintiendo sobre eso todo el tiempo. Así que ahora Christopher y Ruby me estaban contactando, pero por razones diferentes. Christopher quería saber si Reginald realmente estaba siendo infiel porque eso afecta su situación de vivienda. Ruby quería confirmación sobre el dinero porque su comprensión de su propia infancia acababa de colapsar. Allison estaba atrapada entre exigirme pruebas a mí y exigir respuestas a Reginald, quien seguía diciéndole que la carta fue fabricada por un niño resentido que intentaba destruir a la familia. Luego, el lunes, Caitlyn llamó a Allison. Christopher me lo contó porque estaba en la casa. Caitlyn no se estaba disculpando. Le decía a Allison que yo era peligroso, que había estado acosando a la familia, que la carta era prueba de que necesitaba ayuda y que interactuar conmigo alentaría un comportamiento peligroso. Caitlyn estaba haciendo esto porque estaba aterrorizada. Ruby apenas le había hablado desde el domingo y empezó a revisar hilos de mensajes familiares antiguos buscando cualquier mención de pagos. Ruby no encontró eso, pero encontró algo más. Mensajes entre Caitlyn y Allison de hace años hablando de mí. Caitlyn me había llamado drenaje de recursos. Dijo que estaba resultando igual que Early. En un momento, le dijo a Allison que debería cederle la tutela legal permanentemente para que Caitlyn pudiera reclamarme como dependiente para beneficios económicos. Ruby tomó capturas de pantalla de todo y se las envió a Christopher, quien me las mostró en la mesa de mi cocina. Caitlyn no solo estaba aceptando dinero para alojarme. Estaba intentando activamente ganar control legal para poder usarme financieramente. Nunca lo llevó a cabo porque Allison se negó, pero la intención estaba allí por escrito. Ver esos mensajes destruyó cualquier confianza que Ruby tuviera en su madre. Le dije a Christopher claramente, no estoy haciendo esto para arreglar a la familia. No me interesa la reconciliación. Todo lo que he hecho ha sido deliberado y planeado desde que tenía 19 años. Si él quería mantener buenos términos, bien, pero necesitaba dejar de intentar mediar la paz porque no había paz que mediar. Se fue con aspecto conmocionado. La paciencia estratégica que se muestra aquí es una locura. Tenía la unidad USB lista durante 2 años, 2 años. Ha estado sentado sobre el tiro de gracia desde que tenía 23 años, esperando el momento adecuado. Y la razón por la que no se la entregó inmediatamente cuando Allison pidió pruebas es ajedrez puro. Quería que Reginald lo negara oficialmente primero porque hay una diferencia masiva entre me atraparon y mentí sobre que me atraparon 12 veces y luego me atraparon. Cada negativa que Reginald hace es otro ladrillo en su propio ataúd y este tipo lo sabe. Pero la sección de Caitlyn es lo que realmente expone lo feas que son estas personas a un nivel fundamental. Esta mujer recibía pagos mensuales de Allison para cuidar a este niño, se embolsaba el dinero y aún así caminaba por la casa diciéndole a su propia hija que él era un caso de caridad. Le pagaban por alojarlo y luego usaba su presencia como una herramienta de culpa y una historia de victimismo. Y Ruby. Ruby pasó todos sus años de adolescencia resentida con este chico porque su madre le dijo que su familia estaba haciendo un sacrificio, cuando en realidad su madre estaba administrando un acuerdo de pensión pagada y mintiendo al respecto a todo el mundo, incluida su propia hija. Y ahora el primer movimiento de Caitlyn al ser expuesta no es disculparse, no es explicar, es pedir una orden de restricción. Ese es el movimiento de alguien que sabe que la verdad se avecina. Y la única jugada que queda es hacer que el que dice la verdad parezca loco antes de que ésta llegue. Es el truco más viejo en el manual del abusador. Cuando no puedes negar lo que pasó, ataca la credibilidad de la persona que lo vio.
Ya no está luchando por su reputación. Está luchando por su supervivencia, y está dispuesta a usar legalmente el sistema contra un niño al que ayudó a desechar para lograrlo. Actualización 2. Las cosas escalaron más rápido de lo que esperaba. Y ahora hay problemas que yo no cree que de alguna manera se están convirtiendo en mis problemas. ¿Qué es exactamente lo que hace esta familia? Hacer que todo sea culpa mía. El miércoles, Christopher condujo hasta mi apartamento. Nunca le di mi dirección. La obtuvo de alguien con quien fuimos a la escuela secundaria que todavía me sigue en Instagram. Christopher se presentó sin previo aviso y lo dejé entrar porque, honestamente, Christopher nunca fue el objetivo principal. Él fue el arma de Reginald, pero él no eligió ser el favorito. Reginald eligió eso por él. Christopher se sentó a la mesa de mi cocina durante casi 2 horas. Empezó defendiendo a Reginald, diciendo que su papá cometió errores, pero que arruinar la fiesta fue extremo. Le pregunté si ser expulsado a los 15 años también era extremo o simplemente una crianza razonable. No tuvo respuesta. Luego preguntó qué pruebas tenía sobre Reginald y esa mujer. Le hablé de los 18 meses de publicaciones coincidentes en redes sociales, capturas de pantalla con marcas de tiempo, etiquetas de ubicación. Christopher se quedó callado y admitió que había notado que Reginald actuaba con secretismo con su teléfono durante el último año. Pero se convenció a sí mismo de que no era nada. Preguntó si iba a darle las pruebas a Allison. Le dije que lo haría según mi horario, no el de ella. Aquí es donde se puso complicado. Christopher me dijo que Caitlin había estado llamando a Allison todos los días desde la fiesta impulsando la historia de que yo era inestable. Que la carta era prueba de que necesitaba ayuda, que interactuar conmigo alentaría un comportamiento peligroso. Caitlin estaba haciendo esto porque estaba aterrorizada. Ruby apenas le había hablado desde el domingo y empezó a revisar hilos de mensajes familiares antiguos buscando cualquier mención de pagos. Ruby no encontró eso, pero encontró lo que mencioné antes, los mensajes sobre la tutela legal. Ver eso destruyó a Ruby. Le dije a Christopher claramente que no me interesaba la reconciliación, se fue luciendo conmocionado. El jueves, le respondí a Allison, no llamando, sino con un solo mensaje de texto. Le dije que le preguntara a Reginald sobre los fines de semana de octubre y noviembre específicamente y que revisara sus reclamos de reembolso de kilometraje a través de los registros de su trabajo. Eso es todo. Sin explicaciones, solo lo suficiente para apuntarla en una dirección porque Reginald conducía un vehículo de la empresa y probablemente presentaba viajes personales como viajes de trabajo. Lo que significaba que Allison podía verificar sus ubicaciones a través de registros que él no podía borrar. Allison respondió inmediatamente queriendo vernos. Le dije que absolutamente no en la casa. Ese dejó de ser mi hogar cuando tenía 15 años. Si quería hablar, podía venir a un lugar público bajo mis términos. Ella aceptó, sábado en un parque cerca de mi apartamento. Pero el viernes por la noche, Reginald fue a la casa de Caitlin. Christopher me lo contó porque estaba en la casa. Se reunieron en privado sin que Allison lo supiera. Piensen en por qué esos dos necesitarían hablar en privado. Ambos fueron expuestos en la carta. Ambos estaban bajo presión desde diferentes direcciones. Ahora estaban coordinando respuestas. La charla de Caitlin sobre la orden de restricción tenía más sentido. Si lograban que Allison me viera como una amenaza en lugar de una fuente de verdad, ambos secretos seguían siendo manejables. Dos antagonistas trabajando juntos para desacreditarme antes del sábado. Y yo todavía no había revelado las secciones 3 y 4 de la carta, lo que haría que su alianza fuera mucho más complicada. La reunión del sábado con Allison es lo siguiente. Reginald y Caitlin acaban de hacer que sus siguientes movimientos sean muy predecibles. Que Reginald y Caitlin tengan una reunión secreta es genuinamente una de las cosas más predecibles que he escuchado. Dos personas que no tienen nada en común excepto el hecho de que ambos fueron expuestos en la misma carta. De repente encuentran razones para coordinarse en privado. Eso no es una reunión familiar. Es una sesión de estrategia de defensa. Y la hermosa ironía es que, al reunirse secretamente, en realidad están confirmando el punto de él. Que estas personas operan a través de acuerdos de trastienda, conversaciones ocultas y manipulación. No aprendieron nada. Están haciendo exactamente lo mismo que causó que los atraparan, solo que más rápido y de manera más torpe porque ahora tienen pánico. Y quiero hablar de Christopher por un segundo porque su posición en esta historia es genuinamente complicada. Se presenta en el apartamento de este hombre, un apartamento que tuvo que rastrear a través de un conocido de la secundaria y abre con: mi papá cometió errores, pero lo de la fiesta fue extremo. Hermano, tu padre le dijo a un niño en la cena de Acción de Gracias que la vida de su madre sería mejor si él nunca hubiera nacido. Tu padre echó a un chico de 15 años del único hogar que conocía. Tu padre actualmente está engañando a la mujer por la que supuestamente hizo todo esto, y lo extremo en tu mente es una carta al lado de un pastel. Christopher no es malvado,
Pero ha estado marinado en la versión de la realidad de Reginald durante tanto tiempo que su brújula moral apunta a donde su papá le diga. El hecho de que se quedara allí sentado por 2 horas y se fuera conmocionado me dice que una parte de él sabe que el cimiento sobre el que construyó toda su vida está podrido. Pero el detalle de Ruby es donde esta historia trasciende el drama familiar y se convierte en algo casi filosófico. Ruby fue a buscar evidencia sobre los pagos y en su lugar encontró mensajes donde su propia madre intentaba reclamar legalmente la tutela de otro niño para obtener beneficios financieros. Ruby ni siquiera estaba buscando eso. Tropezó con una versión de su madre que no sabía que existía. Y esa es una clase muy específica de devastación. Descubrir que la persona que te crió tenía todo un sistema operativo oculto funcionando debajo del que tú creías que era real. Actualización final. Sábado, en el parque. Allison llegó 20 minutos antes. Lo sé porque yo ya estaba allí, estacionado al otro lado de la calle, observando. Estaba sentada en un banco cerca del área de juegos, luciendo como si no hubiera dormido en días. Esperé hasta la hora exacta acordada y caminé hacia ella. Empezó de inmediato. Me dijo que revisó los registros de kilometraje de Reginald a través del portal en línea de los beneficios de su trabajo. Tenía acceso porque ella manejaba las finanzas del hogar. Los números no coincidían. Había reclamos de reembolso por fines de semana. Él le decía que estaba en la cabaña de un amigo, pero el kilometraje era 3 veces lo que sería ese viaje. Ella lo confrontó el jueves por la noche. Reginald no negó el kilometraje. En cambio, le dijo que eran reuniones con clientes y que yo la estaba manipulando para destruir su propio matrimonio. Le dijo que yo regresé específicamente para arruinarlos porque tenía celos de la vida que tenía Christopher. Le entregué la unidad USB. Le dije que todo estaba organizado por fecha con capturas de pantalla y que podía verificar cada publicación ella misma porque la mayoría seguían siendo públicas. Luego le hablé de la sección 3 de la carta, la parte por la que nadie había preguntado todavía. La sección 3 era sobre la propia Allison. Y esta es la parte que yo había estado cargando por más tiempo porque no fue algo que descubrí a través de las redes sociales. Fue algo que recordaba. Cuando Allison me dijo que me fuera a los 15 años, lo presentó como la decisión de Reginald. Pasó años dejando que yo creyera que Reginald fue quien la presionó a hacerlo, que ella era una víctima de su presión. Pero yo recordaba una conversación específica de cuando tenía 14 años, un año entero antes de que me echaran. Caitlin había ido de visita por las fiestas y escuché a Allison y Caitlin en la cocina tarde en la noche. Allison era la que decía que me quería fuera, no Reginald. Allison le dijo a Caitlin que estaba cansada de sentirse culpable cada vez que me miraba porque yo le recordaba a Early los peores años de su vida. Dijo que Reginald de hecho había sugerido terapia familiar en un momento y ella fue la que lo rechazó porque no quería arreglarlo. Ella me quería fuera. Caitlin aceptó recibirme y empezaron a planear el cronograma esa noche. Yo tenía 14 años, estaba de pie en el pasillo en calcetines, y escuché a mi madre planear mi eliminación de su vida como si fuera un reordenamiento de muebles. Nunca le dije a nadie que escuché esa conversación. La guardé durante 10 años. La puse en la sección 3 porque quería que Allison supiera que la única cosa tras la cual siempre podía esconderse que Reginald la obligó era una mentira que yo conocía desde antes de que ocurriera. No podía hacerse la víctima más. Ni conmigo ni con nadie más en esa familia. Allison no discutió. No lo negó. Se sentó en ese banco, miró al suelo y dijo, pensé que estabas dormido. Eso es todo. No un lo siento. No un estuve mal. Solo que pensó que yo estaba dormido. Como si el problema no fuera lo que hizo, sino que yo lo escuchara. Le dije que no había terminado. La sección 4 de la carta era sobre la casa. La casa de Reginald y Allison, de la que me echaron. Pasé 2 años investigando registros de propiedad en la oficina del secretario del condado. Toda información pública. Y encontró algo interesante. La casa fue comprada antes de que Reginald se casara con Allison. Pero fue comprada usando un pago inicial que provino de una cuenta conjunta que Allison tenía con él, mi padre biológico. De antes de su divorcio, Allison aportó el capital inicial para esa casa a través del dinero de su matrimonio anterior. Pero cuando Reginald la refinanció años más tarde, puso solo su nombre en la nueva escritura. La contribución financiera de Allison a esa casa fue efectivamente borrada en papel. Puse esto en la carta porque quería que Allison entendiera que el hombre que eligió por encima de su propio hijo había estado eliminando silenciosamente su propiedad del techo sobre su cabeza durante años. Y ella estaba tan concentrada en deshacerse de mí que ni siquiera se dio cuenta. Le dije a Allison que podía hacer lo que quisiera con todo esto. Confrontar a Reginald con el USB, confrontar a Caitlin sobre el dinero. Investigar la situación de la escritura con un profesional. O no hacer nada y seguir fingiendo. Genuinamente no me importaba que eligiera porque nada de esto se trataba de salvarla a ella.
Se trataba de asegurarme de que cada persona que me desechó supiera exactamente lo que había hecho y exactamente lo que les costó. Me fui del parque. Allison seguía sentada en el banco. Desde el sábado, Christopher me ha enviado 2 mensajes preguntando cómo fue la reunión. Le di respuestas cortas. Ruby me envió un mensaje en Instagram diciendo que Caitlin la ha estado llamando sin parar tratando de explicar los mensajes viejos y el dinero, y que Ruby le dijo que necesitaba espacio. Reginald aparentemente se mudó a la habitación de invitados. Allison no me ha vuelto a contactar. Me dijeron que yo era un error que nunca debió nacer. Me dijeron que no era familia. Le dijeron a un camarero que no me sirviera. Y ahora su matrimonio se está agrietando. Su relación de hermanas está en pedazos. Su hijo está cuestionando todo lo que su padre le dijo. Y su sobrina no puede mirar a su propia madre a los ojos. Yo no les hice nada de esto. Solo me aseguré de que no pudieran esconderse de lo que se hicieron unos a otros. Lo único que añadí fue la verdad. He terminado de actualizar. No tengo nada más que decirles a ninguno de ellos. Pensé que estabas dormido. 4 palabras que te dicen absolutamente todo lo que necesitarás saber sobre Allison como madre. Su hijo acaba de decirle que la escuchó planear cómo desecharlo como una inconveniencia. Y su respuesta no fue remordimiento, no fue una explicación, ni siquiera fue un intento de justificación. Fue decepción porque su tapadera fue descubierta. No estaba molesta por haberlo hecho. Estaba molesta porque la audiencia era más grande de lo que pensaba. Eso no es una madre procesando culpa. Es una persona haciendo una evaluación de daños. Y ese es el momento en que toda esta historia encajó para mí. Porque hasta la sección 3, todavía podías construir una versión de los hechos donde Allison era una mujer débil atropellada por un esposo dominante. La sección 3 quema esa narrativa por completo. Ella fue la arquitecta. Reginald, el hombre que todos asumían que era el villano, aparentemente sugirió terapia. Él quería intentarlo y Allison lo vetó porque no quería una solución. Quería una salida. Usó a Reginald como escudo durante una década para poder parecer la esposa presionada en lugar de lo que realmente era. Una madre que eligió la comodidad sobre su hijo. Y la sección 4 es honestamente la pieza más poética de todo el asunto. Esta mujer desechó a su hijo para mantener feliz a Reginald, para mantener este matrimonio, para preservar este hogar. Y todo el tiempo Reginald estaba borrando silenciosamente su nombre de la escritura. Ella sacrificó a su hijo en el altar de un hombre que simultáneamente le estaba robando la casa y acostándose con alguien más fines de semana alternos. Renunció a la única persona que realmente no tenía dónde más ir por un hombre que ya estaba planeando su vida sin ella. Eso no es karma. Es geometría. Cada ángulo que ella jugó eventualmente se cruzó y formó una figura de la que no puede escapar. Y necesito abordar algo que mucha gente probablemente esté pensando. ¿Fue esto saludable? ¿Fue lo correcto? Y honestamente, no creo que esa sea la pregunta correcta. Saludable es una palabra para personas a las que se les dio un cimiento. A esta persona se le dio el piso de un sótano en la casa de otra persona y se le dijo que estuviera agradecido. Tenía 14 años, estaba de pie en un pasillo en calcetines, escuchando a su madre programar su expulsión. No puedes decirle a esa persona cómo se supone que debe ser la curación. Él no mintió. No fabricó nada. No agredió a nadie. No amenazó a nadie. No rompió ni una sola ley. Recopiló información disponible públicamente y la presentó en una carta. Cada persona en esa familia está implosionando debido a cosas que ellos hicieron, no por cosas que él inventó. Él solo encendió las luces en una casa llena de gente que había estado operando en la oscuridad. Y ahora todos están cegados y chocando entre sí. La imagen final de Allison sentada sola en ese banco mientras su hijo se aleja. Eso no es una vuelta de victoria. Es un espejo. Ella está sentada en un parque de la misma manera que él una vez estuvo en un pasillo, sola, procesando el hecho de que las personas que se suponía debían amarla ya habían decidido que era prescindible. La diferencia es que él tenía 14 años. Ella es una mujer adulta que tomó cada decisión que la llevó a ese banco. Y él ya no tiene nada que decir porque ya dijo lo único que importó. Estaba despierto. Lo escuché todo.